Bueno, hola, buenos días. Pues primero que nada agradecer al Colegio Jalisciense de Medicina Familiar por la invitación, especialmente al doctor Demetrio y a toda su mesa directiva por esta invitación. Claro que sí, es un gusto para mí estar aquí con mis vecinos, amigos de Jalisco. Yo soy de Colima, así que por ahí no estamos en contacto constantemente. Y bueno, pues en esta ocasión me invitaron a hablar un poquito acerca de lo que es la visita a domicilio del médico familiar. Realmente es un tema que actualmente quizás no todas las instituciones estamos tan familiarizados. Puedo hablar yo por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es en donde ejerzo, y que ahí actualmente llevamos este programa, pero pues por lo que pude revisar y por lo que pude analizar en el momento de hacer mi presentación, creo que estamos distantes a lograr el objetivo real de esta atención, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio. El objetivo de esta ponencia principalmente van a ser dos: conocer el proceso de la visita domiciliaria del médico familiar y vamos a identificar el impacto que va a tener esta en lo que es la salud de la familia, porque recordemos que como médicos familiares, si bien vamos enfocados a la atención del paciente, también debemos estar pendientes de todo lo que es el entorno familiar, toda la dinámica familiar y todo lo que repercute cualquier situación, llámese de salud o de enfermedad, en nuestras familias. Entonces, bueno, hablemos un poquito de estadística. Según el último censo 2020, actualmente en México existe cerca de 126 millones de mexicanos con una relación más o menos de 95 a 100, hombre-mujer. Entonces, pues bueno, seguimos siendo más mujeres, pero ya no tanto como se veía en años anteriores. Entonces, ¿y de esto qué es importante? Bueno, lo importante de esto es destacar que actualmente tenemos cerca del 73% de estos 126 millones de habitantes derechohabientes de alguna institución de salud, llámese ISSSTE, IMSS, Secretaría de Salud o Seguro Popular. Actualmente, pues ya la implementación de lo que es el IMSS Bienestar y todos los programas que se han ido actualizando según las políticas actuales de gobierno. Entonces, 73% pues es una cifra bastante importante y va más si lo relacionamos o lo comparamos con otros países, hablando de Estados Unidos, hablando de Sudamérica, en donde el acceso a la atención de salud pues no es tan universal como quisiéramos y como debería de ser, porque al final de cuentas es un derecho, ¿sí?, que está establecido en nuestra Constitución mexicana y actualmente pues bueno, creo que un 73% es bastante bueno, sin embargo no es el total de lo que debería de ser. En cuanto a esto, el 51% de todos los que tienen derecho a alguna institución de salud, pues el 51% están afiliados al IMSS, por lo tanto tendrán acceso a este tipo de atención que es la domiciliaria. Hablando de estadística local, aquí en Jalisco, el 72% de la población tiene acceso a los servicios de salud y principalmente es al Seguro Social. Entonces, pues también tenemos una cobertura bastante amplia y pues muy acorde a la estadística nacional, ¿no? En cuanto a la importancia de esta atención, hablando de igual en la última ENSANUD y el último censo de población 2020, nos refiere que en el 2010 existía cerca de 2,5 millones, más o menos, de personas que tenían alguna limitación para caminar o moverse, pero para el 2020 esto se incrementó a casi 4,300,000, es decir, pues prácticamente el doble o casi el doble. Entonces, ¿esto qué va a representar? Pues un reto para nuestro sistema de salud, principalmente porque esta población va a requerir más atención, va a requerir otro tipo de atención por parte de nosotros como médicos familiares. Sus necesidades van a ser un poco más exigentes, más demandantes. ¿Por qué? Porque pues de esto va a repercutir no solamente el bienestar de esa persona, sino de todo el entorno familiar. Entonces, por desgracia, el crecimiento en este tipo de población
no es el mismo que podemos decir que hay dentro del sistema de salud, porque si bien tenemos cada vez más médicos, yo creo que no somos lo suficientes para llegar a generar la atención que se necesita para toda esta población. En cuanto a la atención, a la limitación para lo que es atender el cuidado personal, pues también hubo un incremento de un aproximado de 250,000 personas que requerían una atención para el cuidado personal, es decir, un apoyo extra por parte de un familiar o de un integrante, ya sea profesional o no profesional, para llevar a cabo su cuidado, pues se incrementó casi 3 veces en relación al 2010. Bueno, esta es la estadística que les había mencionado. Y bien, entonces aquí lo importante es la atención domiciliaria al enfermo. Casi la mayoría de esta está enfocado principalmente en nuestra población adulta mayor, también a la población que tiene algún tipo de discapacidad. Todos a lo mejor alguna vez por ahí tenemos algún paciente, alguna familia en donde un integrante de esta familia tuvo algún accidente, tuvo alguna situación a la hora del nacimiento y genera una secuela para el desarrollo y representa un reto para esa familia, representa una necesidad y una demanda de atención mayor. Recordemos que nuestra población mayor, pues aparte de tener las situaciones propias de la edad, que van a ser pues a lo mejor una limitación cognitiva, una limitación sensorial y una limitación física, la mayoría de nuestra población adulta mayor va a tener de 2 a 4 enfermedades crónicas que van a estar en tratamiento. Yo creo que el 60% de nuestros pacientes que acuden a la consulta diaria aproximadamente vienen a la atención porque son diabéticos, porque son hipertensos, porque traen una dislipidemia, porque aparte traen alguna situación de alguna artropatía y le podemos seguir sumando, ¿no? Que si son asmáticos, que si tuvieron epilepsia, que si tienen secuelas, que si ya hay alguna falla renal. Entonces, todo eso va sumando y va generando también la situación de lo que conocemos como polifarmacia, que también va a ser un factor de riesgo para nuestra población, nuestro adulto mayor. ¿Por qué? Porque a veces la interacción entre algunos medicamentos puede generar o puede potencializar el síndrome de fragilidad en nuestros adultos mayores, algún riesgo, incrementar el riesgo de caídas, incrementar efectos secundarios que nos pueden limitar la actividad física de ese paciente. Por ejemplo, nos generan a veces algún tipo de vértigo, algún tipo de pérdida de masa muscular y diferentes situaciones que al interactuar medicamentos pues nos generan una persona frágil que requiere o que tiene necesidades diferentes al resto, ¿no? Los fundamentos legales, no es lo que es la atención domiciliaria al paciente, no es una ocurrencia de la medicina familiar o no es una ocurrencia propia de nuestro país. De hecho, es un programa que se lleva a cabo en diferentes países. Por ahí tuve oportunidad de leer un artículo de La Paz, Bolivia, en donde ellos de manera rutinaria y por su sistema de salud tienen como prioridad dar seguimiento y atención a domicilio, ¿sí? Es su sistema de salud que todavía estamos un poquito lejos de nosotros llegar. Nuestro sistema de salud es más de tipo institucional, en donde el paciente acude directamente con el médico familiar y ahí es atendido y si no, pues algún familiar por ahí acude pues en representación del familiar. Sin embargo, esto realmente existe, la atención médica, el domicilio existe y está instituida tanto en la ley del Seguro Social, dentro de la Ley General de Salud, como en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el procedimiento para otorgar atención médica en unidades de medicina familiar. Este documento tiene un apartado muy específico que habla precisamente de cómo es el proceso para llevar una atención a domicilio. No todo paciente que llega a solicitar la atención se le va a otorgar.
sí requiere ciertos requisitos, porque si no, pues no nos daríamos abasto para atender a todo el paciente que llega a la clínica y que dice, oiga, pues yo más fácil quiero que vayan y que me vean a mi consulta, a mi casa, ¿no? Pues claro, es muy cómodo. Sin embargo, aquí lo importante es identificar y que los pacientes que van a entrar a este programa cubran ciertos requisitos, como es que estén postrados en cama, que lleguen a ser pacientes dependientes de oxígeno, que tengan secuelas que limite la posibilidad de movilizar ese paciente o que represente más riesgo que beneficio el movilizarlo, como son los pacientes adultos mayores que ya se encuentran postrados en cama y que ya tienen incluso a veces están anquilosados, que ya tienen limitación para moverse, que representa un reto moverlos porque están conectados a un oxígeno constantemente, o los pacientes jóvenes que pudieron tener alguna secuela y que utilizan lo que son traqueostomías o algún otro aparato que pueda que sirve pues como sustento de vida. Entonces, esos pacientes son los que requieren nuestra atención como médicos familiares, no nada más el que llega y diga, pues oiga, yo quiero que médico en casa, ¿no? Pues no. Ok. Entonces, como les comentaba, no es una ocurrencia del Seguro Social o no es una ocurrencia de nuestra política, sino ya bien establecido, y la OMS tiene un concepto como tal de lo que es la visita a domicilio, que es aquella modalidad de asistencia programada que lleva al domicilio del paciente los cuidados y atenciones biopsicosociales y espirituales por parte del sistema de salud, ¿sí? Entonces, también la OMS ya habla al respecto. Y bueno, aquí lo importante el mayor impacto que va a tener para nosotros es la familia y lo que es la enfermedad crónica. Es identificar como médicos familiares cuál es el efecto de un paciente con estas características dentro de la familia, ¿sí? Pues la enfermedad crónica es capaz de producir aspectos negativos sobre la familia, la cual actúa sobre la función y la organización de esto. Es decir, el hecho de tener nosotros un paciente crónico va a cambiar la dinámica familiar y quizás va a cambiar o modificar los roles que ya están establecidos en una familia. Es decir, probablemente el que era el proveedor, ¿sí?, va a tener que dejar de trabajar o quizás va a tener que trabajar de manera parcial y el ingreso de esa familia se va a ver limitado porque pues esta persona va a tener que cambiar al rol de cuidador o el cuidador principal que va a jugar un rol muy importante en estos pacientes, va a enfocar toda su atención a estos pacientes y probablemente lleguemos a descuidar otros miembros o integrantes de la familia. Y recordemos que como familia somos un sistema y este sistema pues se mueve de acuerdo a cómo actúa cada integrante de esta familia. Entonces es bien importante cómo percibe la familia la enfermedad, ¿sí? La familia, es importante identificar que la familia si bien puede influir de manera positiva o negativa con un paciente. Es decir, no todas las familias tenemos quizás los recursos para poder apoyar a estos pacientes. Hay familias que tienen disfunciones previas a que se presente este tipo de pacientes, o hay familias que no se logran reacomodar, que no logran reorganizarse y generan una serie de crisis que si bien es esperada, una crisis después de una enfermedad, pero el reacomodo natural de la familia probablemente no se lleve porque los recursos con los que cuenta esa familia quizás no sean lo suficientemente sólidos como para que esta familia logre sacar adelante este tipo de situación. Y como les comentaba, aquí lo importante va a ser, una parte importante o un elemento importante va a ser el cuidador principal. El cuidador principal, que la familia recordemos que la familia va a ser la principal fuente de apoyo para estos pacientes y el cuidador principal es el que va a aportar el mayor apoyo tanto afectivo como emocional de cuidado y de atención a estos pacientes. Muy bien. Entonces, la atención domiciliaria centrada en la atención familiar. El abordaje de la enfermedad crónica en ancianos inmovilizados o con discapacidad deberá de cumplir el objetivo general
de realizar actividades tanto de asistencia como de prevención, promoción y rehabilitación. No nada más vamos a acudir a la familia o al domicilio con la intención de otorgar una receta y san se acabó. Ese no es el objetivo real de este tipo de atención. El objetivo tiene que ser desde la asistencia, el de prevenir, detectar de manera oportuna algún tipo de enfermedad o algún factor de riesgo que pueda repercutir en la salud, no solamente de la persona, sino de todos los integrantes, ¿sí? El objetivo principal de toda visita va a ser conocer el entorno del hogar y la situación familiar. No todas las familias están constituidas de la misma manera. Hay familias desintegradas, hay familias reestructuradas, hay familias que solamente cuentan con un integrante, hay familias que cuentan con todos los servicios básicos, que puede ser desde agua potable, drenaje, todo eso. Y hay familias que prácticamente viven en un cuarto, en estado de hacinamiento, en pobreza extrema, en donde la cocina está dentro del mismo cuarto, cocinan con leña y no va a ser el mismo factor de riesgo que tenga una persona o una familia que cuente con todos los servicios a una familia en donde estemos hablando que tenemos exposición a biomasa adentro de la misma habitación, que se vive en hacinamiento, que solamente sea un proveedor, que existan muchas integrantes menores, que realmente esa familia pues quizás no va a tener los elementos suficientes para poder sacar adelante a este paciente. Y es importante que como médicos identifiquemos esto para saber cómo lo vamos a abordar, porque no vamos a poder sacar a la persona o al enfermo de esa familia. Entonces tenemos que tratar de adaptar nuestro manejo, nuestro tratamiento, para que esto funcione a favor tanto de la salud del enfermo como de la salud de la familia. Entonces hay que evaluar a la familia como unidad de cuidado. Hay que evaluar la calidad de la unidad paciente-cuidador, porque si bien pues, logramos identificar a veces que hay un cuidador principal, a veces ese cuidador principal pues no es, a lo mejor no le provee a ese paciente la atención. Si bien le proporciona los medicamentos, le da los alimentos, le ayuda a limpiar todo eso, a lo mejor no les va a generar una confianza de externarle cuáles son las necesidades o los cambios que ha experimentado el paciente, porque también esa comunicación es importante. El que el paciente nos diga en ese momento, ¿sabe qué? Desde hace tanto tiempo yo siento que me falta el aire, yo siento que tal cosa, podemos detectar de manera oportuna y a lo mejor prevenir alguna complicación mayor. A una familia en donde hay una comunicación interrumpida o una comunicación difícil, en donde pues yo creo que más de alguno que ya ha estado en la consulta se ha enfrentado a un paciente que llega y dice, es que yo no le había comentado nada a mi hijo porque pues luego se va a preocupar y va a dejar de hacer esto, luego él necesita trabajar porque necesita cuidar a sus hijos y esto y lo otro. Y a veces lejos de ayudar con este silencio, llegamos a complicar un poquito más y lo que pudimos haber atendido de forma oportuna se llega a complicar y poder tener complicaciones a largo plazo. Detectar las necesidades del grupo familiar y del caso índice. Probablemente las necesidades no vayan a ser las mismas, pero sí van a tener algo en común. Entonces es importante identificar esto como médicos, como personal de salud. Aquí, en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, bueno, la atención domiciliaria es particularmente otorgada por el médico familiar. Sin embargo, en otras instituciones también existe la posibilidad de que esta atención también sea otorgada tanto por el médico, por el nutricionista,
por el trabajador social, por la enfermera y pues bueno, en los casos donde hay enfermeras especialistas en medicina de familia, pues también es una oportunidad muy importante porque ellas pueden tener una relación más estrecha y tener un acompañamiento con este paciente. La pesquisa de nuevos problemas de salud. Probablemente cuando nos llegue una solicitud para una atención a domicilio, ya vamos a ir con un diagnóstico, con una idea prefabricada de hacia qué vamos, cuál es el origen, cuál es la necesidad de esa paciente. Sin embargo, hay que tener la mente abierta porque la posibilidad de detectar de manera oportuna dentro de una casa es amplia, ¿no? Si bien a lo mejor ya nuestro paciente es diabético, no hay que olvidarnos que también ese paciente puede tener factores de riesgo para otro tipo de enfermedades, llámese hipertensión, llámese algún tipo de cáncer, cáncer de mama, cervicuterino, cáncer de colon, diferente tipo de que podamos detectar de manera oportuna y que quizás logremos tener un adecuado tratamiento. El objetivo terapéutico de nuestra visita pues va a ser principalmente mejorar la comunicación y fortalecer los vínculos entre las integrantes del equipo de salud y de la familia. Es importante que nosotros formemos un equipo con la familia. La familia va a ser nuestro mejor aliado para tener en buenas condiciones a ese paciente. Si nosotros no logramos ese vínculo, difícilmente vamos a lograr nuestro objetivo, que va a ser restaurarle, si bien no por completo la salud del paciente, sí llevarlo a un control adecuado y a una prevención de complicaciones. El apoyo familiar en las necesidades emocionales ante crisis normativas y paranormativas como enfermedades terminales y procesos de duelo. Bueno, no sé cómo esté la situación actual aquí en Jalisco en cuanto a inseguridad. Les puedo hablar de mi estado, que actualmente estamos viviendo una crisis bastante compleja en cuestiones de inseguridad, en donde hemos tenido pérdidas de jóvenes, ¿sí?, que representan un proceso de duelo muy complejo para una familia, porque quizás, probablemente el proceso de duelo que lleve una familia cuando hay una persona adulta mayor con enfermedades crónicas que de cierta manera estamos esperando el desenlace, no va a ser el mismo impacto que tiene una familia en la que de repente salieron a trabajar y ya no llegaron, ¿sí? Ya no llegó lo desaparecieron. Y toda la atención de estas personas, de esa familia, de los integrantes, se va a centrar o se va a enfocar en la búsqueda de esa persona, en tratar de apoyar de manera emocional a los familiares más cercanos, en este caso puede ser a la mamá, al papá, entonces todo eso es importante que nosotros logremos identificarlo. Muchas veces desde nuestro consultorio va a ser difícil lograr esto, ¿sí? Pero cuando llegamos a entrar a una familia nos vamos a dar cuenta de que las situaciones y la problemática no es una, son múltiples. Simple y sencillamente volteemos a ver a nuestras propias familias, ¿sí? Probablemente podamos presumir la mayoría de tener familias sanas, sin embargo siempre va a haber alguna situación por ahí que va a generar un poquito de estrés. No hace muchos días todos tuvimos la situación del sismo, ¿sí? que nos sacó de control, que nos sacó de contexto, que nos sacó de una situación de confort o de un estado de confort que nos generó una crisis, ¿sí? Entonces es importante identificar todos esos factores en cada uno de nuestros pacientes. Aprovechar el encuentro de esto con sus propios medios para mejorar la comunicación. Por ejemplo, si yo llego a una casa en donde encuentro que la situación real de esa familia es pues que el paciente no tiene a lo mejor refrigerador, ¿sí? Y ese paciente requiere insulina. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? ¿O cuál es la alternativa que yo le voy a dar como médico a esa familia para que siga el manejo?
porque todos estamos con la idea de que todas las familias más o menos somos iguales, que todos tenemos el refri, todos tenemos a lo mejor el microondas, el baño en buenas condiciones, que cada integrante tiene su propio cuarto, y no es así, ¿sí? A veces el mismo paciente enfermo está en una misma habitación con otros integrantes. O, volviendo al tema de la insulina, ¿cómo vamos a lograr que ese paciente se aplique su insulina en la mañana y en la noche, y que aparte me lleve su control con el glucómetro, y que me lleve su control y que la próxima cita me lleve su registro para poder hacer ajustes a su medicamento? ¿De acuerdo? Entonces, no vivimos en la misma realidad todos. Es importante identificar cuál es la realidad de nuestro paciente, porque cuando va el paciente no te va a platicar todo eso, y menos en 15 minutos, ¿sí? Entonces, sí, en lo personal me he topado con pacientes que han llegado y me dicen, es que, doctora, pues yo guardo la insulina en la tienda, y voy a la tienda en la mañana para que me la apliquen, y pues en la noche ya no, porque la tienda ya está cerrada, ¿sí? O no tengo ningún familiar que me aplique la insulina y pues yo ya no veo. Entonces, cambia completamente y cambia nuestro manejo, y debe de cambiar nuestro manejo, y debemos de adaptarlo a eso. Potenciar el autocuidado por parte de la familia y del paciente, contextualizando la intervención y aprovechamiento de todos sus recursos. Aquí estamos hablando de un paciente que cuenta con integrantes de la familia que lo apoyan, pero recordemos que también existen pacientes que viven solos, ¿sí? Y que el que los apoya es un vecino, y que ese vecino pues no está a su disposición las 24 horas del día. Lo apoya una vez al mes, acompañándolo a la consulta y llevándolo, y más o menos diciéndole y organizándole sus medicamentos, pero al final de cuentas tampoco es su responsabilidad. Entonces es importante que también identifiquemos eso, y quizás estos pacientes requieran un poquito más de acercamiento por parte de nosotros como médicos, y un seguimiento más, un acompañamiento más estrecho, ¿sí? Ok, entiendo, representa a lo mejor más trabajo, ¿sí? Porque si viene una consulta con el médico familiar, nos lleva a lo mejor 15 minutos, 20 minutos, media hora. Esta atención en promedio se lleva 1 hora 45. Es más o menos lo que debe de llevar una atención al paciente en domicilio, para tener una idea y poder platicar con estos pacientes. Y pues lo más importante, favorecer la adherencia al tratamiento. Para nosotros tener una visita a domicilio es importante el antes, el durante y el después de la atención. El antes representa el prepararnos para esta visita, es decir, pues no vamos a llegar así como que hola, buenas tardes, ¿cómo están? Y ya sin idea a lo que vamos. ¿Sí? Hay que prepararnos, hay que conocer al paciente, hay que conocer por qué se solicitó esta visita, y no solamente llevar nuestros instrumentos, baumanómetro, estetoscopio, glucómetro, es importante, pero aquí también es importante, y bueno, no me dejarán mentir, las escalas y los instrumentos de evaluación de una familia, pues si bien los conocemos, no los traemos al 100 en la cabeza, ¿no? Entonces, es importante que llevemos nuestros instrumentos ya previamente preparados para rápidamente hacer una evaluación integral. Entonces, en el caso de los cuidadores principales, la escala de Sarit, el Apgar familiar, no sé, la de Hamilton, hay la de depresión para el adulto mayor. Hay muchos instrumentos que hay que llevarlos previamente preparados para rápidamente aplicarlos durante nuestra entrevista y optimizar los tiempos. Es importante también el cómo llegamos con el paciente. La primera impresión es importante y va a ser la puerta que nos va a abrir a la comunicación con estos pacientes. El llegar, presentarnos de manera correcta, identificarnos como personal de salud y esperar a ser invitados a ingresar a la casa, y no dar
no dar pues por hecho de que vamos a llegar directamente y con permiso me voy a llegar y voy a sentar. No, hay que darle el tiempo a la familia para prepararse y para que ellos nos permitan el acceso, porque vamos a entrar a algo, a la parte más íntima de un paciente, que es su casa, que es su familia, que es todo el entorno y todo lo que representa para él. Entonces, aquí hay que esperar a que nos inviten a entrar. Hay que platicar con la familia, si bien es importante el paciente, no vamos a desechar o descartar por completo a la familia. Hay que identificar, hay que platicar con ellos, hay que saber qué expectativas tienen de esta visita, cuáles son sus prioridades de atención, porque a lo mejor la mía va a ser que si es un diabético, pues mi prioridad va a ser que su glucosa esté menos de 126, ¿sí? Pero para la familia su prioridad va a ser que su paciente logre dormir, porque si no, no deja dormir a todos los integrantes de la familia y al día siguiente la familia no puede ir a trabajar, no puede ir porque pues todos están cansados, todos están de malas. Entonces las expectativas no van a ser las mismas del médico que de los integrantes. Es importante hacer el listado, identificar cuáles van a ser y lograr un mutuo acuerdo en donde, miren, vamos a sistematizar la atención de estos pacientes y vamos a tratar de priorizar, vamos a tratar de atender una cosa a la vez y vamos a ponernos de acuerdo de qué es lo más importante para ir atendiendo y vamos a ir secuenciando. En una sola visita no vamos a lograr resolver todas las situaciones de salud de una familia. Estamos por entender eso, ¿verdad? Entonces, hay que platicar, hay que ponernos de acuerdo, porque esa parte de la comunicación nos va a permitir que la familia también apoye y también forme parte activa de esta atención, porque si no cada uno va a estar caminando uno va a jalar para un lado y otro va a jalar para el otro, ¿sí? Es importante que la familia se vuelva el mejor aliado para que se logre el objetivo. Sistematizar la revisión, es decir, pues vamos a tener un orden como lo tenemos en nuestra consulta diaria, ¿no? El interrogatorio, la exploración física, posteriormente una impresión diagnóstica, explicar detalladamente los hallazgos, las opciones terapéuticas, el manejo es importante. No demos por asentado que las personas leen las recetas, no las leen. Díganme, no las leen. La gran mayoría de los pacientes no las leen. Es que mi médico me dijo esto y la receta dice otra cosa, no las leen. Entonces, yo como práctica lo que tengo es leérselas en ese momento. Mire, aquí dice que vamos a hacer tal y tal cosa y aquí se lo voy a dejar para que si se le olvida en esta misma receta, bueno, no nos cuesta nada. 2 minutos nos lleva, ¿sí? Pero con eso tenemos la certeza de que el paciente entendió lo que les estamos intentando implementar, cuál es el manejo que va a llevar. La gente difícilmente lee. ¿Por qué? Porque pues muchas veces somos más auditivos que visuales. Entonces nos quedamos con la información y lo que me está hablando el médico para mí es más importante que lo que me escribieron, la verdad. Entonces hay que repetirles esa información y retroalimentar. A ver, ¿entendió qué le dije? ¿Cómo fue? Y no con el objetivo de cuestionar, sino con el objetivo de ver si realmente le quedó la información y si existe alguna duda. Porque a veces el puro hecho de decir, ay, me dijo que me la tomara antes de la comida o después de la comida. Es que como no me dijo, ya no me la tomé. O díganme si no ha pasado. ¿Sí? Como no me dijo o no me acuerdo si me dijo, no me la tomé. Entonces, pues de nada sirvió toda la visita, toda la explicación, toda la atención, si el paciente al final no lo logramos convencer de que se apegara al tratamiento. Y pues es importante considerar las expectativas de estos pacientes, de estas familias. También hay que aterrizarlos en la realidad, ¿sí? Muchas veces acudimos
y la familia está esperando que ese adulto mayor de 90 años, que ya no camina, que ya no quiere comer, que ya no los reconoce, pues regrese a su estado previo, ¿sí? Entonces, hay que aterrizar a la realidad a las familias, no de manera agresiva ni tampoco, pues sí, principalmente de esa manera, sino que irlos concientizando de que es un proceso crónico, que es un proceso degenerativo, que se van a ir agregando situaciones y que nos tenemos que ir adaptando y cambiando, que probablemente no vamos a tener a la persona que teníamos hace 10 años, 15 años, pero el objetivo de nosotros es que tenga una mejor calidad de vida y que su calidad de vida pues sea lo más duradera posible y que ésta no le represente dolor, no le represente sufrimiento, y que eso es nuestra función como tal, no que le vamos a lo mejor a alargar, hay que decir la verdad, ¿sí? No lleguemos con falsas esperanzas diciéndole, no, mire, si se toma este medicamento, su paciente va a vivir 10 años más. Si tiene 90 años, ya no, o sea, hay que ser realistas. Pero si se toma este medicamento, su paciente no va a sufrir tanto, no le va a doler tanto, va a estar más tranquilo, va a dormir mejor, va a descansar, va a tolerar mejor sus alimentos, y eso es mejorar la calidad de vida, ¿sí? Y el después. El después es bien importante, y sobre todo porque pues aquí vienen lo que es las cuestiones médico-legales, ¿sí? Es importante, y siempre en apego a la norma oficial mexicana 004, el expediente clínico, realizar nuestra nota médica, y junto con nuestra nota médica dejar establecido todos nuestros hallazgos, desde los integrantes de la familia, el listado de problemas, lo que fue la evaluación de la función familiar, el plan o la idea que tenemos y que nos pusimos de acuerdo con esta familia de cómo vamos a abordar este paciente y qué vamos a hacer a corto, a mediano y a largo plazo. Actualizar los instrumentos que se aplicaron. El familiograma, pues es una manera esquemática de lograr rápido ver cómo está integrada nuestra familia. Es un instrumento que nos puede ayudar y que lo utilizamos, no nada más los médicos familiares, lo utilizan los psicólogos, lo utilizan los trabajadores sociales. Entonces, si esta nota llega a ser vista por otro integrante del grupo de salud o del equipo de salud, pues le va a ser de gran utilidad el saber cómo está compuesta nuestra familia y quiénes son los integrantes. Y, ojo, es importante identificar lo que son las familias de riesgo, ¿sí? ¿Qué es una familia de riesgo? Es aquella familia que tiene una persona mayor con una enfermedad crónica en la que el tipo de problema de salud, la situación cronológica de la enfermedad, la importancia de la discapacidad y de forma especial la presencia de problemas en la función y la organización de las familias requiere una intervención sanitaria, sociosanitaria o social de emergencia. Es decir, a veces el solo hecho de acudir nosotros a una casa, logramos identificar abandono social, violencia a nuestros pacientes, ¿sí?, que no están exentos y que por desgracia cada vez van en aumento, y sobre todo pues a los grupos vulnerables, adultos mayores o personas con discapacidad. Entonces, en el momento en que nosotros identifiquemos esto, es importante hacer algo, no quedarnos callados. Como médicos familiares tenemos la responsabilidad de hacer algo, de no quedarnos ahí nada más como espectadores. Existe trabajo social, existen autoridades, existen las distintas instituciones gubernamentales que pueden influir en que estos pacientes puedan tener una mejor condición de vida. Entonces, a veces nuestros pacientes no siempre van a estar mejor en su familia, por desgracia, ¿sí? Hay familias abusadoras, hay familias violentas, hay familias con adicciones, ¿sí? No sé si más de alguno, levante la mano, quien le ha tocado en más de alguna ocasión conocer algún paciente que llega y dice, es que
pues yo cuido a mis nietos, pero mi nieto pues es drogadicto y a veces llega agresivo, pelea, ha querido golpear al abuelo, ha querido golpearme. ¿Quién no lo ha vivido? ¿Sí? Entonces, no siempre nuestro paciente va a estar mejor con una familia en estas condiciones. Entonces, es importante que si lo identificamos, sacarlo de ese entorno familiar nocivo para realmente tener un buen resultado. Y bueno, vamos ya prácticamente a la parte final, lo que son las recomendaciones. Cuidar de facilitar la autonomía de la familia, tanto en la evaluación de los problemas como en su estrategia de manejo. Hay que dejar que la familia también tome sus decisiones y decida si va a entrar o no le va a entrar, ¿sí? No debemos de llegar a imponer nuestra idea, nuestro raciocinio, no. Por ahí me acuerdo que cuando estudié medicina, la especialidad me decían, pues mi mapa no es el mapa, ¿sí? No sé si alguna vez escucharon ese término, pero no quiere decir que lo que es mi realidad va a ser la realidad de todas las personas. Entonces es importante esto, reforzar los factores de protección y felicitar las conductas positivas de la familia. ¿A quién no le gusta ser felicitado o quién no le gusta ser reconocido? Sabes que lo estás haciendo bien, tu trabajo está ayudando, tu paciente está en buenas condiciones, no tiene úlceras por decúbito por todos los cuidados que están teniendo. Van muy bien, excelente trabajo. Miren, yo aquí nada más vengo pues a apoyarlos en esto o en esto o en esto, pero es bonito. El mismo paciente, la misma familia se va a sentir motivada a seguir trabajando y procurándole la atención a estos pacientes. Evitar ser autoritarios, porque lo digo yo porque soy el médico y ni me preguntes, ¿sí? Que esa es pues esperemos que ya vayan en desuso estas prácticas en donde porque lo digo yo, porque yo soy el médico, porque yo soy la autoridad y porque yo sé más que tú, ¿sí? Hay que llegarles, hay que convencer a esta familia, pero hay que convencerlos con ideas prácticas que puedan ser aplicables. No hay que hacer juicios de valor, no hay que no hay que volver esta visita en un interrogatorio o en un proceso inquisitivo en donde lo único que logremos visualizar sean las malas prácticas de la familia, porque probablemente va a haber, pero también debe de haber buenas prácticas, por algo están ahí, ¿sí? Entonces, es importante cuidar estos detalles. Y bueno, pues me despido con esta frase de la Madre Teresa de Calcuta: no permitas jamás que alguien que llegue a ti se vaya sin dejarlo ir, sin hacerle algo mejor o más feliz, ¿sí? Entonces, pues con esto me despido y esta es la bibliografía por si alguna están interesados. Aquí realmente me gustó este artículo, les voy a comentar rapidito nada más. Este artículo que fue hecho en La Paz, Bolivia, es un estudio en donde se hizo una entrevista a médicos que atendían a pacientes a domicilio y les hacían una serie de preguntas, pero lo más importante de esto es cuando les preguntaban, ¿y tú qué sentías, tú qué sientes o qué sentiste cuando fuiste a visitar a los pacientes a su casa? Y la respuesta muchas veces fue, pues impotencia. Impotencia de ver que la realidad de esta familia no es la que yo esperaba, ni la que yo pensaba. Y la impotencia, satisfacción porque sé que pude contribuir en algo, pero la impotencia de que realmente pues no es la misma situación la que yo pensaba que la que está ahí en esta. Entonces, pues bueno, eso sería por mi parte todo. No sé si existe alguna pregunta.